Vamos a hablar esta noche de algo que a lo mejor yo cogí dos versículos, por decirlo así, de base de los cuales hemos hablado en otra ocasión, pero a veces uno viendo las escrituras y todo eso le llegan ideas y uno empieza a ver lo que Dios quiere realmente decirle a uno de una manera a veces más simple y sencilla. Eh, Porque a mí me ha pasado muchísimas veces que de repente uno escucha cualquier conversación o uno lee cualquier texto y uno no le presta mucha atención, pero de momento como que uno en un futuro más adelante uno se encuentra con esa misma palabra y uno dice, espera, ¿por qué ahora? O sea, como que se le abrieron todos los entendimientos y uno lo ve de otra manera. Eso pasa muy frecuente cuando uno le dice a Dios que le pide de corazón que le dé entendimiento y sabiduría. Dios dice que cuando nosotros le pidamos a Él, si queremos tener conocimiento y sabiduría, que se la pidamos a Él, pero confiado en de que la vamos a recibir, porque Dios no hace excepción de personas, menos cuando nosotros es algo que tiene que ver con sus cosas, con la palabra de Dios. Muchas veces nosotros por sí solo tratamos de entender ciertas cosas en la palabra y la mayoría de veces no le encontramos sentido. Pero cuando nosotros se lo pedimos a Dios y Dios nos lo revela a través de su Espíritu, entonces realmente donde nosotros vemos con claridad qué es lo que Dios quiere decir. Entonces, esta noche nosotros vamos a ver y vamos a hablar de lo más importante para todo ser humano en la faz de la tierra. Y yo sé que cada uno de nosotros como personas individuales tenemos algo que pensamos que es lo más importante. Pero si nosotros no vamos a la verdad de Dios, nos damos cuenta de que lo único más importante para nosotros los seres humanos es lo mismo. Por supuesto, no todo el mundo lo va a ver desde ese punto de vista, porque para eso Dios nos dio a nosotros libertad de escoger. Pero Dios lo hizo esperando que nosotros escogiéramos lo mejor para nosotros, porque Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y por eso Dios dejó toda la escritura y Dios hizo el máximo sacrificio que ya Dios no lo vuelve a hacer, que fue entregar a su Hijo por nuestra salvación. Pero nos toca a nosotros, nos corresponde a nosotros elegir hacia dónde nosotros queremos ir. Así que ya Dios no nos va a dar a nosotros otro Cristo, otro Hijo para que nosotros lo vamos a crucificar. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer y ya Dios no nos va a hablar a nosotros otras cosas diferentes más lo que está escrito en la Biblia. Y ahí se basa todo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo más importante para el ser humano debería de ser algo y debería de ser para todos de la misma manera. Así que viene esto dándonos la clave de una vida con propósito. Ahora vamos a hablar de qué es lo más importante y lo que Dios dice que debe ser lo más importante. Así que el versículo de base, Mateo 22 del 37 a 40, la palabra dice: y Jesús les respondió: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: amar a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Miren, todo para nosotros se basa en esas dos cosas. Y vamos a ver por qué más adelante. Pero ¿cuáles son las cosas más importantes que nosotros tenemos en nuestra vida? Para mí puede ser mi casa, para mi esposa puede ser sus hijos, la familia, esto, para cualquiera de ustedes puede ser otras cosas. Para cada uno de nosotros tenemos algo que lo consideramos de suma importancia, pero se nos olvida a nosotros
que todos nosotros vamos a morir y que de ninguno nos vamos a quedar aquí viviendo en esta tierra y que todos vamos a ser confrontados delante de Dios y que todos vamos a ser juzgados por Dios y que todo lo que nosotros tenemos aquí en esta tierra, incluyendo padre, madre, hijo, primo, esposo, esposa, quien sea, casa, carro, aquí todo se queda, nada podemos sacar de aquí. Entonces, ya sabiendo todas esas cosas, deberíamos nosotros de preocuparnos o ocuparnos más de lo que realmente es importante para nosotros, que es principalmente poner nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma en Dios. Él es el que nos creó y a Él es que le vamos a tener que dar cuenta, a más nadie. Así que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho alguna pregunta existencial. Y yo sé que todos nosotros en algún momento hemos estado pasando por una situación y nos hemos hecho muchas preguntas, así como, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué le da verdadero valor a mi vida? ¿Cuál es la prioridad número 1 en mi vida? Tenemos un enemigo que siempre se anda ocupando, porque ese no pierde oportunidad de toda nuestra situación para aprovecharla. Así que él, en el medio del ajetreo diario que nosotros tenemos, las metas, a través de la meta profesional, los deseos y los éxitos y la búsqueda de la felicidad, es muy fácil que nosotros perdamos el rumbo en cuanto a las cosas de Dios. Y estas son manipulación y estrategia que hace Satanás para mantenernos a nosotros entretenidos. Porque si nosotros perdemos el rumbo de lo que es el amor de Dios y lo que nosotros debemos de hacer para con Dios, Satanás sabe que estamos perdidos. ¿Por qué? Porque él fue uno de los ángeles más importante en el reino de los cielos, por decirlo de esa manera. Fue tan importante así que él mismo quiso destronar a Dios de su puesto y por eso Dios lo sacó de allá. Pero el trabajo de Satanás es mantenernos a nosotros embullados, entretenidos, con cosas que él sabe que a nosotros nos gustan. ¿Por qué? Porque el ser humano, o sea, nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que vemos. Y creemos más en lo que vemos que en lo que no vemos. Y por eso es que la Escritura dice, dichoso aquel que cree sin ver, porque verá el reino de los cielos. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que pensar que nosotros estamos viviendo en dos mundos al mismo tiempo. En el mundo terrenal y en el mundo espiritual. El mundo terrenal es lo que nosotros podemos ver, lo cual nosotros no nos podemos llevar. Pero el mundo espiritual es aquel que nosotros vamos a ver ya cuando nosotros dejemos de existir en este mundo, pero que ahorita mismo nosotros no podemos ver porque no nos movemos en esos ambientes y con nuestros ojos físicos no lo vamos a ver. Tendríamos que tener esos ojos espirituales como lo tuvieron aquellos grandes hombres de Dios que pusieron su mente, su vida y su corazón en las cosas de Dios y Dios lo utilizó grandemente. Incluso hubieron algunos de ellos que fueron llevados vivos, dice la Escritura, no vieron la muerte física. Así que no fueron muchos, pero sí Dios puso ese ejemplo. Esperando nosotros, por decir, no esperando que Dios nos vaya a llevar vivo, pero por lo menos cuando nosotros ya dejemos de existir en este cuerpo carnal, que aquí se queda, nosotros podamos ser resucitados, pero para gloria, no para el infierno. Así que de vez en cuando nosotros debiéramos de evaluarnos, como siempre lo he dicho, y hacernos cierta pregunta, porque eso es lo que nos va a mostrar a nosotros dónde tenemos que corregir y dónde tenemos que mejorar. Así que en eso de aquellos días, un experto de la ley le hizo a Jesús una pregunta muy similar para ponerlo a él en prueba. Recuérdense que quienes llevaron a Jesús y lo acusaron en frente a los romanos fueron precisamente los maestros de la ley en aquellos tiempos. ¿Pero por qué ellos hicieron eso? Porque ellos estaban viviendo y llevando su religión, la cual fue dictada por Dios,
de una manera que le convenía a ellos, pero no de la forma que Dios lo había dicho. Pero Jesús, como hijo de Dios, sí tenía la autoridad y sí sabía y cómo era que ellos funcionaban. Entonces él siempre lo confrontaba. Ellos se dedicaron a seguirlo para ver en el momento que podía cometer un error para acusarlo Entonces aquí uno de ellos se le presenta y le dice: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ellos lo sabían porque ellos tenían conocimiento de la palabra. ¿Ok? Solo querían probar a ver qué decía Jesús. La respuesta de Jesús no fue una lista de reglas como ellos imponían a los demás, sino una declaración profunda que revela el diseño mismo de Dios para la humanidad. Lo más importante para el ser humano se resume en dos amores interdependientes, que es el primer amor, en este caso Dios como fundamento, y el segundo, que lo vamos a ver más adelante, el ser humano como semejante. Así que en el primer amor Jesús no titubeó para darle la respuesta. Su respuesta comienza con las palabras de Shema. El Shema es la oración central del judaísmo. Eso se puede encontrar en Deuteronomio capítulo 6, que donde dice: amad al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, ¿por qué? ¿Por qué eso es lo primero? Porque es la relación fundamental. Así que fuimos todos nosotros creados por Dios para Dios. ¿Ok? Un ser humano que ignora a su creador es como un pez fuera del agua o como un teléfono móvil sin señal. No puede funcionar según su diseño. ¿Por qué? Porque está fuera de su ambiente. Este amor no es un simple sentimiento, es una decisión de corazón, de alma y de mente. Ahora, ¿por qué de corazón? ¿Por qué? Afecto, devoción y pasión. Es una relación personal. ¿Por qué en el alma? Porque la voluntad, el compromiso, la fidelidad, eso involucra toda nuestra vida. ¿Y por qué nuestra mente? Porque en lo intelecto, conocimiento, reflexión, no es un salto ciego, sino una fe inteligente. Por eso es que nosotros debemos de prestarle suma importancia a lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos nosotros lleguemos al conocimiento de que si nosotros no buscamos de Él, vamos a estar perdidos totalmente, donde ya Él no va a poder hacer nada por nosotros. Y Dios hizo un sacrificio demasiado grande, que fue entregar a su Hijo para que pagara lo que nosotros debíamos de pagar. Jesús, su único Hijo, sufrió todo el dolor que nosotros debimos de sufrir. Y Dios lo hizo para darnos esa oportunidad. Y de ahí en adelante dejó toda esta escritura para que nosotros podamos entender que nuestra única salvación para nuestra alma, no para nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios dice: de polvo eres y al polvo volverá. Y esa es la realidad de la vida. O sea, ya nosotros hemos vivido demasiadas experiencias, demasiados años, viendo personas que se mueren todos los días. Ya eso no es una mentira o no es un mito, es algo real. Y nosotros sabemos que va a llegar el tiempo donde nosotros también vamos a partir de este mundo. Pero aquí se queda el cuerpo, porque el cuerpo fue hecho de polvo y al polvo vuelve. El espíritu vuelve a Dios y el alma, que es nuestro ser, es lo que va a estar hasta el día que Cristo venga y nos despierte de nuevo. Entonces ahí es donde vamos a llevarnos la gran sorpresa de que o vamos a entrar al reino de los cielos o vamos a ir para el otro lado. Y la sorpresa sería que nosotros no fuéramos para el otro lado. Entonces, por eso Dios hizo este sacrificio tan grande, de dejarnos todas estas informaciones para que de esa manera nosotros podamos elegir. Miren, la única oportunidad que Dios tiene
y que nosotros tenemos para poder ser salvos y para que Dios nos ayude a esa salvación es en vida. Después que esta alma deja este cuerpo, ya nosotros no podemos hacer nada y ya Dios no puede hacer nada, porque la decisión la debimos de tomar nosotros. Miren, si Dios quisiera, Dios tiene el poder y la autoridad para volvernos a nosotros una especie de robot. Pero Dios dice que así Él no quiere que nadie lo siga ni que nadie lo ame o intente buscarlo. ¿Por qué? Porque no lo va a hacer de corazón. Eso es lo mismo que, por ejemplo, yo tenga un revólver, un arma de fuego, y yo salga por la calle y va una mujer caminando y yo le pongo el arma en la cabeza y le digo, bueno, tú vas a tener relaciones conmigo. Si ella no quiere morir, no tiene de otra, vas a tener que hacerlo, desafortunadamente. Pero no lo vas a hacer con gusto, ni yo lo voy a disfrutar como debería. Ahora, fuera muy diferente que los dos, por decir, lo hiciéramos libremente, sin ningún force y sin que nada nos obligue. Son cosas muy distintas. Es lo mismo que Dios quiere con nosotros. Dios no nos quiere obligar y por eso Él nos hizo a cada uno de nosotros con libertad de elegir lo que nosotros le llamamos libre albedrío. Libertad para que nosotros pudiéramos escoger entre lo bueno y lo malo, esperando siempre que cojamos nosotros lo bueno. Por eso fue que Él dijo, pongo ante ustedes los cielos y la tierra como testigo de que delante de ustedes he puesto la vida y la muerte. He puesto la bendición y la maldición. Elijan pues la vida para que a ustedes y a sus descendientes le vaya bien. ¿Y por qué nosotros somos tan tercos y tan duros que con todas estas informaciones y teniendo el conocimiento que Dios tiene para con nosotros, aún así nosotros elegimos las maldiciones y elegimos la muerte? Dios no quiere eso. Dios lo único que quiere es que nosotros podamos reconocer y entender que si nosotros lo seguimos, lo único que vamos a recibir es bienestar. Amén. Así que nuestra relación con Dios es como la relación de un barco con un faro. ¿Recuerdan? Ya hoy en día no se usan esos faros que son son esas torres que ponían así con un bombillo allá arriba y siempre había alguien dándole vuelta al bombillo. Eso lo ponían en cierto punto de indicación para que los barcos, la navegación pudieran guiarse y no chocaran, porque en aquellos tiempos no existía la tecnología que existe hoy, donde hoy en día ya eso no funciona, porque las embarcaciones de hoy en día tienen brújula, tienen todo esto todos estos electrónicos que le indican por dónde va y todo ese tipo de cosas. Pero en aquellos tiempos ellos se guiaban eran por los faros eso. Entonces, si una embarcación no se guiaba por los faros, podía navegar en el día, pero estaba muy a la deriva, o sea, era vulnerable a las tormentas y sin un puerto seguro. Ahora, amar a Dios es como los faros para las embarcaciones en estos tiempos. Amar a Dios es alinearnos con el faro que nos guía a un puerto seguro. La única seguridad, igual que la única seguridad que tenían las embarcaciones en aquellos tiempos, que eran estas casas de luz, estos faros para ellos poderse guiar, la única seguridad que nosotros tenemos hoy en día es alinearnos con el sistema de Dios. Porque si no lo hacemos, vamos a llegar a un final totalmente destructivo y fracasado. ¿Ve? Entonces, como aquellas embarcaciones se guiaban por los faros para no chocar y para seguir adelante, nosotros deberíamos de guiarnos por las cosas de Dios y la norma de Él, que son las únicas indicaciones que nos van
a llevar a un puerto seguro. Ahora, la segunda que nosotros pudimos ver, la consecuencia natural, que es el amor hacia el prójimo, que es la segunda cosa muy similar a la primera. Así que inmediatamente Jesús vincula el primer mandamiento con el segundo. ¿Por qué? Porque él quería darle una enseñanza que la única dos cosas y que nosotros debemos de hacer en nuestra vida para que de esa forma nosotros podamos ser ejemplo, y no tanto ejemplo, sino que nosotros podamos ser usados por Dios para que aquellos que no tienen conocimiento de Él puedan llegar a conocerle. Es con que nosotros vivamos lo que Dios nos enseña. De nada sirve que nosotros aprendamos todas estas cosas, pero que no la pongamos en práctica en el día a día. Así que Jesús le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto no es un mandamiento opcional o secundario, es la evidencia visible del primer mandamiento. Así que aquí hay una conexión indisoluble. ¿Por qué? Porque algo que va cogido de la mano, por ejemplo, como la uña y el dedo, por decir. El apóstol Juan lo dice con crudeza en aquel tiempo. Él dice, escuchen bien esto, porque esto nosotros lo vivimos a diario. Decía Juan, si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su semejante, vamos a decir, a su hermano en la religión, vamos a decir, a cualquier persona o a su semejante. Dice, si alguien afirma que ama a Dios, pero odia a su semejante, es un mentiroso, dice la palabra. No podemos decir que amamos al Creador si despreciamos a su creación, especialmente a las personas hechas a la imagen de Dios. Nosotros no podemos decir, y muchos de nosotros vivimos engañados, nosotros no podemos decir, yo amo a Dios, yo confío en Dios, yo soy fiel a Dios, cuando nosotros odiamos a nuestro semejante. Dios dice que si hacemos eso, somos unos mentirosos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque al igual que yo, ustedes y toda la persona que hay en el planeta Tierra, sean que crean en Dios o no crean en Dios, todos fuimos creados por el mismo Dios y todos fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que si algunos nos dicen a nosotros, no, todos nosotros somos hijos de Dios. No. Para que quedemos claros, la Biblia enseña muy bien que no todos somos hijos de Dios. Todos sí somos creación de Dios, pero no es hijo. ¿Ok? ¿Por qué? La palabra de Dios dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, más todo aquel que lo recibe en su corazón, Dios le da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Vean cómo pasan de creación a hijo. Cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y empezamos a vivir una vida de acuerdo al diseño de Él, entonces Dios dice que nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ya no somos creación. ¿Ok? Y a ser hijo, ya nosotros somos herederos del trono de Dios. Por ejemplo, mis hijos tienen amigos. Si Yumile y yo morimos, lo que nosotros tenemos, ellos lo van a heredar, nuestros hijos. Pero no los amigos de ellos van a participar de la herencia de mis hijos, porque no son hijos, son amigos. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Nosotros somos creación de Dios, pero de creación pasamos a ser hijos cuando reconocemos nuestros defectos, reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos a Jesús que venga a nuestra vida, a nuestro corazón y que viva en nosotros, y de ahí en adelante nosotros empezamos entonces a andar de acuerdo a sus normas y sus preceptos. Entonces nos convertimos en hijos de Dios, y como hijos de Dios nosotros vamos a tener cierta ventaja sobre aquellos que no son hijos.
porque vamos a heredar el reino de los cielos, siempre y cuando nosotros nos mantengamos como hijos. ¿Ok? Así que recuerden esto, no podemos decir que somos hijos de Dios y en nosotros todavía hay odio y hay rencor por personas que fueron creadas por el mismo que nos creó a nosotros. Así que alguno preguntaría, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? La parábola del buen samaritano responde cualquier que está en necesidad o necesita de nosotros es el prójimo. Este amor práctico y sacrificial es el termómetro de nuestro amor por Dios. Miren, nosotros no podemos hacer acepción de personas. Nosotros no podemos tratar a la persona por sus estatus, por su color, por su nacionalidad, por su apellido, nada de eso. La Biblia dice que nosotros debemos de tratar a todo el mundo por igual. Incluso, la Biblia dice que nosotros debemos de tratar al que está por debajo, vamos a decir, de nosotros, con más amor y más cuidado que aquel que no lo está. Amén. ¿Y qué hacemos nosotros? Legalmente, porque yo lo llegué a hacer. ¿Ok? ¿Qué hacemos nosotros? Que tratamos mejor al que está más alto que nosotros o al que está en mejor posición que nosotros que al que está por debajo de nosotros. Pero ustedes saben por qué. Porque nosotros pensamos que el que está más alto que nosotros puede sacarnos a nosotros de cualquier apuro en que nosotros tengamos. Más el que está debajo de nosotros, al estar debajo de nosotros, no nos va a poder ayudar. Entonces ahí estamos nosotros discriminando contra una persona por el estatus. Y Dios dice que eso es pecado. Tenemos que tratar a todo el mundo por igual. Amén. Así que todas estas cosas nos traen a nosotros un equilibrio esencial. Amarse uno a sí mismo de manera correcta. La Biblia enseña cómo, porque el versículo dice, amar a tu semejante como a ti mismo. Ahora, ¿cómo nosotros nos amamos? Dios dice que la frase como a ti mismo es crucial. Jesús da por sentado un amor propio, saludable. Esto no es egoísmo ni narcisismo, sino el reconocimiento de nuestro valor inherente como hijos de Dios. Eso es lo que es amarse a sí mismo. Amar a Dios nos da nuestra identidad como quién soy yo. Yo soy amado por Dios, yo soy un hijo de Dios. Amarnos correctamente nos da nuestra dignidad. ¿Cuánto valemos nosotros? ¿Cuál fue el precio que Cristo pagó por nosotros? Amar al prójimo es el propósito que fluye de la identidad y la dignidad, que son los dos versículos que vimos. ¿Para qué? ¿Para qué estoy aquí? Para servir a los demás. Miren, cuando nosotros podemos encontrar nuestra identidad y nuestro propósito aquí en el mundo, por cual estamos nosotros aquí, nuestra vida cambia. Nuestra vida cambia. Si lo hacemos con el conocimiento de la palabra de Dios, esto nos vuelve a nosotros un poco más humilde. Nos quita ese orgullo y esa altivez que nos da este mundo, de que lo que somos nosotros, lo que tenemos, que la gente tiene que tratarnos de tal forma porque yo represento esto. Dios viene y nos quita toda esa ilusión falsa que este mundo ha creado en cada uno de nosotros y nos hace aterrizar en tierra. Por eso es que Dios dice que nosotros debemos de vivir con los pies sobre la tierra todos los días y que no se nos olvide nunca de dónde nosotros venimos, porque a la mayoría de nosotros seres humanos se nos olvida fácilmente cuando estamos en una posición estable de dónde nosotros venimos. Y por eso fue que Dios le dio un mandamiento a su gente cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto. Le dijo: guarden el sábado
de generación tras generación tras generación hasta que el mundo llegue a su fin. ¿Para qué? Para que nunca se olviden de dónde yo los saqué. Eso significa para que mantengan su estatus bajo, para que sean humildes, para que no se dejen llenar de orgullo, para que hagan la cosa bien, porque ustedes deben de ser el ejemplo para el resto de la humanidad. Y por eso es que hoy en día todavía los judíos guardan el sábado como Dios lo puso en los 10 mandamientos. Así que la fuente del amor no es un esfuerzo humano, es una respuesta de Dios para parte de nosotros. Así que, ¿cómo podemos nosotros amar de la manera que Dios dice? Es humanamente imposible amar así por nuestra propia fuerza. La buena noticia es que ese mandamiento no comienza con un hazlo, sino con un recíbelo. Porque, miren, humanamente hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer. Pero cuando nosotros venimos a los caminos de Dios y nosotros le abrimos nuestro corazón, bueno, nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón a Jesús para que entre, entonces hay muchas cosas que humanamente nosotros vamos a hacer, porque el que está viviendo dentro de nosotros es el que nos va a dar a nosotros esa fuerza y esa sabiduría y ese conocimiento para nosotros poder lograr lo que humanamente no es posible. Así que el amor de Dios y nuestra conexión con Él es lo que nos van a llevar a otro nivel, donde nosotros vamos a poder amar aún a nuestros enemigos. Así que el amor que debemos darles a Dios y al prójimo debe ser un amor que nace de algo que nosotros hemos recibido. Por ejemplo, Dios dice que nosotros debemos de amarlo porque Él nos amó primero. No es que nosotros debemos de amarlo a Él, no. Él nos amó primero. Y ese amor nos lo demostró mandando a su Hijo a que pagara por lo que nosotros debíamos de pagar. Ya por esa demostración de amor que Dios hizo para con nosotros, debiera de ser motivo de nosotros amarlo con libertad, vamos a decir, no porque estamos pasando una situación difícil, porque estamos viviendo bajo una tormenta, entonces ahí nos recordamos de Dios. No, debemos de recordarnos de Dios en cada momento, aun cuando estemos bien, porque Dios se recordó de nosotros, y si no hubiese sido así, nosotros no estuviéramos aquí hoy en día. Así que, ¿cómo nosotros podemos llevar esto a la práctica? Bueno, Jesús no nos dio a nosotros dos opciones, sino una sola realidad con dos dimensiones. El amor vertical, miren esto, el amor vertical, que es el amor hacia Dios, hacia arriba, y el amor horizontal, que es el amor hacia los demás. ¿Qué sucede cuando nosotros cogemos algo y lo ponemos parado, que es horizontal, y cogemos algo similar y lo ponemos, es vertical, lo parado es vertical, y cogemos algo similar y lo ponemos horizontal? Entonces nosotros lo pegamos, ¿y qué va a salir de ahí? Es impresionante cómo Dios, todo lo que hace y todo lo que dice tiene un significado. Ahí es donde se forma la cruz. Lo vertical con lo horizontal, uno lo pega y ahí está la cruz. Ese es el centro, en ese centro de esa cruz donde estamos nosotros sometidos por el amor de Cristo. ¿Okay? Lo más importante para el ser humano entonces es vivir una relación de amor receptivo y expresivo, recibir el amor de Dios y dejarlo fluir hacia Él en adoración y hacia los demás en servicio. Ahora, estas son las preguntas para reflexionar. ¿En qué área de mi vida, o sea, en mi corazón, mi alma y mi mente, me cuesta más amar a Dios o amar a los demás? ¿Quién es mi prójimo más difícil de amar en este momento? Así es que nosotros podemos hacer preguntas para entonces analizar y hacer el esfuerzo que Dios dice que debemos hacer. Vean, tenemos que hacer el esfuerzo, porque por los deseos de la carne no lo vamos a hacer. Pero cuando nosotros sometemos la carne a los deseos del Espíritu, entonces ya
empezamos a tener control sobre la carne y se nos hace fácil hacer cualquier cosa que sea de bienestar para con Dios y para con los demás. Así que, ¿cómo puedo pasar yo más tiempo recibiendo el amor de Dios a través de la oración, leyendo la Biblia, la comunión para con Él? ¿Y cómo puedo yo dar más amor a los demás y ser un amor auténtico y no por obligación, sometiéndonos a las normas de Dios? Es la única forma que nosotros tenemos para que de esa manera podamos aplicarlo sin que se nos haga difícil. Así que yo creo que si nosotros empezamos a aplicar eso a nuestra vida y a forzarnos un poquito al principio, ya en poco tiempo se nos va a hacer fácil y lo vamos a hacer sin ningún inconveniente. Así que yo espero, como siempre, que todas estas enseñanzas que Dios nos trae, nosotros podamos ponerlas por obras en nuestra vida y de esa manera poder testificar que Dios es bueno y que su deseo para con nosotros es agradable, bueno y perfecto, como dice su palabra.